acompañarte. Y las Naciones Unidas ha considerado delito de lesa humanidad las esterilizaciones forzadas ocurridas en nuestro país en los años 90. Susana Chávez, directora de Pronsex, está con nosotros en esta edición para conversar más sobre este tema que es importantísimo, y que tiene muchísimas víctimas en todo el país, que bueno, ahora recientemente, de acuerdo a las Naciones Unidas, sí se considera delito de lesa humanidad el tema de las esterilizaciones forzadas. ¿Cómo está, Susana? Bienvenida a RPP. Bienvenida, Susana. ¿Qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Sí, Muchas efectivamente. gracias a ti. Sí. Sí, en principio, Susana, discúlpame porque aquí hay un delay, así que vamos a tratar de llevar lo mejor posible la entrevista. Susana, queríamos consultarte en sí, ¿qué significa para las víctimas, qué significa para nuestro país que las Naciones Unidas haya determinado considerar el delito de lesa humanidad en el tema de esterilizaciones forzadas? Bueno, lo que marca es un precedente muy importante porque en el Perú, lamentablemente, este tema, a pesar de haberse intentado múltiples veces procesos de judicialización y búsqueda de justicia, esto no ha sido atendido por el país. Y esta medida en realidad surge a través de una gestión hecha afortunadamente por la Asociación de Mujeres Víctimas de Esterilizaciones Forzadas en el Perú, que llevan su caso ante la inoperancia o esta dificultad tremenda de reconocer que en el Perú sí se ha vulnerado esos derechos. ¿De cuántas mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas estamos hablando, Susana? Bueno, lo que pasa es que las esterilizaciones forzadas es parte de una política que se implementa en un periodo con el fin, digamos, de reducir el tema de la pobreza. Lo que se quería en ese entonces era que existiera menos demanda a los servicios, reducir la demanda de los servicios de salud. Ese era el objetivo. Ese era el objetivo. En todo caso, claro. Entonces, se enmarca una política de promover coercitivamente las ligaduras de trompas. Es posible que en ese tiempo hayan habido muchas mujeres que quisieran tener el acceso a las ligaduras. Claro, que por libre voluntad, si se quiere, por voluntad propia, en todo caso, se acercaron para ser intervenidas de esta manera. Porque hasta ese tiempo las esterilizaciones o las ligaduras de trompas no estaban incluidas en el programa de planificación familiar. Y era una injusticia porque sí muchas mujeres podían recurrir si es que podían pagar. Pero esto no era el caso. Entonces lo que se generó es una situación coercitiva, y lo que se menciona es de las 350,000 mujeres que se, digamos, sometieron a este tipo de prácticas. Por lo menos más de 2.500 fueron identificadas por la Defensoría del Pueblo en ese tiempo como mujeres que fueron forzadas. Y el problema es que estos se dieron en comunidades muy pobres, con mujeres con muy poca información, y nos generó esta Entonces, situación. para entendernos, al menos 2.500 de estos casos se ha comprobado que se trata de mujeres que fueron forzadas obligadas. Así es. Correcto. A quien no se les dio la información debida, a quien no se les prestó servicios de calidad, a quien además se les transformó totalmente la vida al imponérsele un método anticonceptivo que probablemente no era su primera elección. Ahora, esos temas están judicializados, entendemos, todos, la totalidad, y ¿cómo marchan en todo caso? Bueno, en realidad, fíjate, esta es la parte que más ha sufrido demoras y dilaciones inaceptables. La primera denuncia se coloca en el 2002 y de ahí ha habido una serie de procesos donde se han declarado, por un lado, como ya pasados de tiempo, en otro lado, que no hay suficientes pruebas. A lo menos hay por lo menos unos 3 a 4 procesos judiciales que se han ido dando y se han ido rectificando. Y lamentablemente, mientras ocurre esto, las víctimas no han sido atendidas, ni este problema ha sido reconocido oficialmente como una vulneración de derechos. Y ahora con esta posición ya de Naciones Unidas que, reitero, considera delito de lesa humanidad todo este proceso de esterilizaciones forzadas, ¿va a cambiar en algo el tema judicial? ¿Puede influir en los procesos? Sí, definitivamente, porque lo que ya es una instancia supra que
termina con en este dilema si hubieron o no vulneraciones o si esto prescribe o no, porque los delitos de lesa humanidad no prescriben. No prescriben, Eso es exacto. por un lado. Pero por otro lado, lo que también plantea, y eso es muy importante de estas medidas, es que también exige medidas de reparación. En el 2015 se hizo un registro, no sabemos qué ha pasado con ese registro. En ese registro se han reportado más de 1.500 personas, pero no ha habido ninguna medida reparativa. Entonces, aquí, además, creo que nosotros vamos a tener la reunión de APEC. Entonces, recordemos, cuando tenemos una sentencia de estas características, nos ponemos en el ojo del mundo y nos colocamos con el ojo del mundo, lamentablemente, como un país que incumple sus obligaciones. Y eso es lamentable. Ahora estamos hablando de miles de mujeres que lamentablemente han sido sometidas a estas esterilizaciones forzadas. Nos decías que probablemente hay cosas que podrían cambiar. Mientras tanto, ¿cómo están estas mujeres? En algún momento, no sé si es en todo el país, ¿en qué regiones es que se han identificado estos casos? Bueno, estos casos se han reportado básicamente en zonas rurales. Estamos hablando de mujeres muy pobres, en condiciones muy difíciles, y lo que sabemos que estas mujeres siguen siendo tan pobres o más pobres de lo que eran cuando fueron esterilizadas. Y para ellas no han habido justicia. Entonces, la no atención, lamentablemente, sí está generando un daño irreparable. Claro, Muchas mujeres seguramente habrán fallecido, pero definitivamente continúa el tema de la injusticia. Pero hay que recordar, además, cuando un país no sana sus heridas, tiene muchísimas posibilidades de volver a cometer estos mismos abusos. De repetir estas historias. Totalmente. ¿No? Definitivamente. Ahora, si estas mujeres están identificadas, ¿por qué no se cumple con la reparación, ¿no? Que tanto Así es. necesitan ellas y sus familias? Porque entendemos que se trata de un entorno completamente vulnerable. Totalmente. Muchas mujeres han sido abandonadas por sus esposos, por ejemplo, al enterarse que se les había esterilizado. Otras han generado situaciones gravísimas de depresión. Es decir, hay una serie de situaciones. Cada mujer es una historia. Entonces, acá estamos hablando de cientos de mujeres. Y sí, lamentablemente, el Estado no ha reparado todavía a ninguna de ellas. Ahí está, claro. Y bueno, y se hablaba de mujeres incluso que de pronto a raíz de esa situación, que todavía entendemos que está en investigación, también han tenido consecuencias más adelante en su salud debido a estas esterilizaciones. Sí, de hecho, la salud mental cada vez uno puede encontrar que tiene graves efectos en la vida de las personas y entonces sí podemos detener. Pero además, no nos olvidemos que muchas de estas mujeres también fueron intervenidas en condiciones desastrosas. Así es. Que tal es así que por lo menos 19 mujeres fallecieron a causa de estas intervenciones. Susana, y en todo caso, ya para finalizar, ¿cuál sería el mensaje que nos deja esta posición de las Naciones Unidas que debemos aprender como Perú, como Estado también y como Ejecutivo? Sí, yo creo que es muy importante porque lo que esta instancia en el cual el Perú es firmante y tiene compromisos que cumplir, lo que está diciéndoles es, señores, ustedes no han cumplido, han aplicado una política que afecta de grave discriminación a las mujeres y además a mujeres pobres, quechohablantes, que no han podido comunicarse. Y lo que les dice es, ustedes tienen sobre sus espaldas una responsabilidad que tienen que cumplir, por un lado, para evitar que nuevos casos en el Perú vuelvan a producirse de este tipo, pero sobre todo para reparar a esas víctimas. Hay países, ojo, las esterilizaciones, Perú no es el único país Sí, claro, que está claro. involucrado, hay muchos otros países adelantados, como inclusive Suecia, Canadá. Sí. Y lo que hay son políticas reparativas que ya se han aplicado, que se vienen implementando y el Perú le corresponde hacer lo mismo. Muy bien, muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y por darnos más datos de esta importante información. Susana Chávez, directora de PROMSEX, nos acompañó en la edición de hoy.